Después de revisar el expediente y considerar las declaraciones de los testigos, las partes involucradas y los fiscales, procedo a leer mi decisión del caso. Listo. Ahora la sentencia. Con la plena confianza en el poder que el Estado me otorga, al no encontrar las pruebas que culpen a las indiciadas, se desestima el auto de formal prisión y ordeno su liberación inmediata. No, eso no puede ser. Valeria no sabe lo que le espera. La voy a desaparecer. A ver, Altagracia. No la defiendas. Si todavía no saben quién soy, se los voy a demostrar. Valeria está cavando su tumba. Acaban de escuchar el veredicto. Las indiciadas han sido absueltas del crimen y serán liberadas hoy mismo. Ganaron. Son libres. Ay, Dios mío, es un milagro. No sé cómo, pero Saúl y mi sobrina lo lograron. Le ganaron a Altagracia. Te tengo noticias, Lázaro, pero no te me vayas a agitar mucho. ¿Tiene que ver con mi hija? La jueza declaró inocentes a Mónica y Margarita. Se hizo justicia. Gracias, Dios mío, gracias. No lo hice. No hice lo que me mandó Altagracia. No lo hice, pero ella va a ir detrás de mí. Va a ir detrás de mí y se va a descubrir todo. Va a ir detrás de mí. Yo me voy a encargar de que Altagracia no te haga absolutamente nada. Primero muerto. Vamos a hacer 2 muertos, entonces 3. Bueno, pero no pienses en eso. ¿Que acaso no confías en mí? En ti sí confío. En que no confío son en los motores que me va a enviar Altagracia. Vámonos. Diego, me está esperando. A ver, trata de calmarte. Debes estar muy feliz. Yo hice lo que tú querías. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Por firmar mi sentencia de muerte. No, hiciste lo correcto. Hiciste lo que tenías que hacer y ahora cuentas con todo mi apoyo, de verdad. Vas a estar bajo mi protección y la de Lópezito también. Como si eso sirviera de algo tratándose de Altagracia. En serio, confía en mí. Nada malo te va a pasar ni a ti ni al bebé que estás esperando. ¿Por qué se lo dijiste? ¿Yo? ¿Por qué se lo dijiste? Pues porque ese bebé te está haciendo cambiar. Porque antes de la sentencia estabas muerta de miedo y mira ahora. Tomaste la decisión correcta. ¿Sabes qué? Creo que lo mejor es que no regreses a tu casa. Más bien búscale un hotel. ¿Cómo un hotel? Un lugar donde... Sí, ¿De un qué hotel. estás hablando? ¿Cómo un hotel? Yo tengo mi casa, tengo mi hijo, tengo mi vida. Una vida que tenemos que proteger. No solamente de tu marido, sino también de Altagracia. Traidora, miserable zorra. Valeria es una rata. Y así la voy a tratar. La voy a lanzar a un basurero como la rata asquerosa que es. Ya cálmate, Altagracia. De verdad, esto no te ayuda en nada. No, busca a Braulio. Seguramente es inútil. No tiene ni idea de lo que su mujercita estúpida me acaba de hacer. No, ahora no, Rafael. Chulas, neta que muchas gracias. Nos ayudaron tanto y las voy a extrañar. Y nosotras a ustedes. Ya se regó la voz con las internas del 3er nivel, de que cantas re suave y que peleas rete fuerte. Pues sí, así como lo ves. ¿Y vieron cómo se enfrentó la delegada? Pues ahora nos toca irnos, pero de verdad vamos a estar al pendiente de ustedes, ¿eh? En serio, sí, no lo duden. Yo voy a hablar con mi abogado, el que me sacó de aquí, para que las ayude. Su abogado. Su novio. Dora. Novio. Ay, nuevo. Sí, quiero hablar con él. Y van a ver que van a ver sus casos y todo se va a arreglar y van a salir lo antes posible. Pero antes quiero que se queden con esto. Miren, sí. Este reloj lo van a necesitar. Gracias, mamá. ¿De qué? Cuídense mucho. Gracias.
Mónica Hernández. Sí, está raro, están tardando demasiado, ¿eh? Gustavo, oye, ¿no sabes nada? ¿Tus contactos no te dijeron nada? En eso ando, ahorita. Híjole, a ver si Altagracia no empieza a hacer sus llamadas, para que no salgan. Esa mujer es capaz de todo, lo sabemos. ¡La puerta, la puerta, la puerta! Ay, sí. ¿Estás bien? Sí. Ay, qué bueno. Mónica, disculpa, finalmente se hizo justicia y quedaste libre. ¿Nos quieres compartir algo de tu experiencia, por favor? Que fue la mayor injusticia que viví en mi vida. Que nunca nadie debe estar en ese lugar siendo inocente. ¿Y sospechas si alguien estuvo detrás de tu detención? Una sola persona. Una mujer que hace lo que le da la gana con las leyes. Pero esta vez no pudo, porque por más cosas Ya que... estuvo, ¿no? Porque Mónica se tiene que ir a ver a su papá al hospital y ya no quiere broncas hoy. Sí, quiero ir a ver a mi jefe. Porque a él le debo mi libertad y a todas las personas que me apoyaron, pero principalmente a mi abogado. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. El coche de Braulio no está, así que no debe estar, ¿eh? Oiga, señora jueza, yo lo que creo que hay que hacer es que ustedes puedan tomar sus cosas y mejor irse. ¿Irnos? ¿A dónde? Braulio debe estar molesto por lo que hice, pero Yo creo que la recomendación del licenciado Saúl es adecuada. Irse a un hotel mientras les conseguimos protección policial. A ver, Lópezito, has ayudado mucho y te lo agradezco. Pero lo que pase a partir de ahora es algo personal, ¿sí? De la familia. Diego, vamos a la casa. Eres una idiota, Valeria. ¿Cómo pude? Firmaste tu sentencia. Señora, más respeto, por favor. No le hables así a mi mamá. Tú no te metas, muchachito. Y tú no sé quién seas, ni me interesa. Pero lárguense de aquí los dos, déjenos solas. La señora Valeria es una dama y tiene un caballero que la defienda. Y un hijo. Yo tampoco voy a dejar a mi mamá sola contigo, Altagracia. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Francisco? Que somos unos paranoicos y que nos inventamos la teoría de Altagracia. ¿Sí le explicaste que es la misma muchacha del carnaval la que no te atreviste a matar? Sí, pero me dijo que, aunque no conoce a la doña en persona, sabe quién es. Y le parece imposible que sea la misma chica que nosotros abusamos. Ay, si tan solo conociera a Altagracia, no lo tomaría tan a la ligera. Yo acabo de ser testigo de su furia, Daniel. Si se puso así, con Valeria, solo por el hecho de haber liberado a Mónica Hernández, no quiero ni imaginar lo que va a ser capaz de hacer con nosotros. Mónica Hernández. Entonces fue Altagracia quien la mandó a la cárcel. Sí, no voy a perder el tiempo hablando de esa muchacha. A mí lo único que me importa es mi familia, mi mujer y mi hijo. ¿Y a ti qué te pasó? De pronto te apareció la hombría. Diego, métete a la casa, por favor. Ni siquiera fuiste capaz de ser novio de Isabela. Y qué bueno, porque reconozco que me equivoqué. Eres tan poca cosa para Señora, ella. le pido más respeto. A ti no te conozco, no sé quién seas, ni me importa. ¿Por qué no te vas? Es mi asistente. Lópezito, por favor, vete. Te agradezco toda la ayuda que me has prestado, pero ya regresa a tu casa porque el horario de trabajo ya terminó. Diego, métete a la casa, no te preocupes. No te preocupes que no va a pasar nada malo. Anda. Lópezito, te di una orden como tu jefa que soy. Al fin solas. Altagracia, yo no quería, pero no podía hacer otra cosa. Sí sabes con quién te estás metiendo, ¿verdad?
Me contuve solo porque estaba tu hijo. No me hagan daño, por favor. Tú sabes lo que le hago a los que me traicionan, ¿no? Hoy solamente estoy empezando lo que mis hombres van a terminar. No me toquen, estoy embarazada. ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? ¿Cómo que quién soy, jefe? Mónica. Papá. Por fin, Dios mío, por fin. Pensé que me iba a morir sin abrazarte. Ay, qué bueno verte otra vez, mija. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, jefe, pero ¿tú cómo estás? Me disimulaste la audiencia, ¿verdad? Tan mal estás de la vista que ahorita ni siquiera me reconociste cuando entré, ¿o qué? Yesenia no te advirtió que veo las cosas borrosas. Sí, pero pues no es lo mismo ver borroso que no veas nada, jefe. Dime la verdad, te quedaste ciego. Y sé que estás llorando. Pero a mí no me hace daño, jefecito. A mí tampoco. ¿Cómo me va a hacer daño llorar de la felicidad? Ay, Saúl. No sé cómo agradecerte lo que hiciste. Lázaro y yo estamos en deuda contigo. No, ¿cómo que en deuda? Si ustedes saben lo que yo aprecio a Mónica. La que no debe estar muy contenta es Altagracia. Yesenia, sabes que Altagracia vino a mi casa y me trajo unas pruebas que, bueno, comprobarían que fue Braulio quien estuvo con mi papá al momento de su muerte. Ah, sí. ¿Y cómo qué tipo de pruebas o qué? Unas pruebas de ADN que encontraron en la ropa de mi jefe. Parece que Braulio y él forcejearon, pelearon o algo así. Y, bueno, luego mi papá cayó. Altagracia insiste en que no estaba con ellos, sino que estaba contigo. Ay, bueno, eso no me sorprende. Altagracia es muy capaz de echarle la culpa al menso de Braulio con tal de zafarse ella. Vete a saber de dónde sacó esas pruebas. ¿A quién le pagó para conseguirlas? O sea, tú insistes en que no estabas con Altagracia. Que ya te dije que no. Por supuesto que no estaba con ella. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Me estás mintiendo. No, es la verdad. Si me hacen daño a mí, se lo van a hacer también a mi bebé. Braulio no me dijo nada de que estás embarazada. ¿Por qué no lo sabe? Porque nuestro matrimonio está muy mal y no se lo quería decir. Como sea, tú debiste pensar en ese niño antes de liberar a Mónica. Justamente la liberé porque pensé en él. Porque, ¿sabes qué? No quiero que mis hijos sientan vergüenza de mí. Y por eso tampoco quiero seguir trabajando para ti. Renuncio. Soy yo la que decido cuándo y dónde me deshago de los inútiles como tú. Pero antes me voy a esperar a ver si lo de tu embarazo es mentira. Porque si es así, me estarías mintiendo de nuevo. Sería un doble engaño, Valeria. Y doble castigo para ti. No pienses esconderte ni desaparecer. Porque desde ahora te voy a mantener muy vigilada. Esa va a ser tu vida a partir de hoy. Vivir con miedo. No vas a saber el momento en el que me voy a cobrar lo que me hiciste. Vamos. No me mientas, mija. Ya te dije que nadie me hizo daño. Yo estoy bien. De veras que no me fue tan mal allá. Ni modo, vamos a creerte para que no digas. Pero ya viste que con todo y lo mal que dicen que estoy, puedo lidiar con las angustias, ¿verdad? Sí, pero tampoco hay que exagerar, ¿eh? Es que más que las angustias, a mí lo que me mata es la incertidumbre, Mónica. Eso, y que me mientan. Por eso quiero que me digas con el corazón en la mano quién fue el desgraciado o la desgraciada que te puso esa trampa. Papá. ¿Fue Gabino? No, sí, ¿qué? Respóndeme, caray. No se te ocurra mentirme porque soy capaz de morirme de pura desilusión. No digas eso. Yo no cría a una mentirosa. Así que dime, ¿quién te hizo eso? ¿Fue Gabino o alguien más? Fue Gabino, con órdenes de la doña.